Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema el Evangelio a los Gentiles, basado en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 15, versos 7 al 21. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra que nos conduce a toda verdad, rogándote que por tu Santo Espíritu nos la reveles. Gracias te damos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo, al iniciar el capítulo 15 de la carta a los Romanos, declara que es obligatorio para todo cristiano ayudar al hermano que es débil o inmaduro en la fe, porque de esta manera glorificamos a Dios y nos asemejamos a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que vino a bendecir a los débiles, a los enfermos, a los necesitados, a los hambrientos de Dios. Posteriormente, Pablo dice que una de las razones por las que Dios nos ha llamado a conocer su santo nombre es para bendición, precisamente de las demás personas que nos rodean. El sacerdocio del cristiano lo conduce no solamente a rogar a Dios por su familia y servir a su familia en el nombre de Dios, sino lo lleva a rogar a Dios por los hombres y servir a los hombres en el nombre de Dios. ¿Qué mejor manera de bendecir a los hombres que proclamarles, anunciarles el Evangelio o las buenas noticias acerca de la salvación en Jesucristo? Entonces, Pablo en esta sección nos va a declarar que todo cristiano tiene el privilegio y el deber de ser un sacerdote para las personas, comunicándoles el santo evangelio de Dios. Vamos a leer la sección y haré un comentario pertinente al tema. Leamos pues entonces la sección. Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes, a los cristianos, a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Pablo acaba de decir, sostén, ayuda al débil en la fe. Ustedes tienen que vivir en armonía unos con otros. Los inmaduros en el camino del Señor Jesucristo, junto con los que ya son maduros, que han crecido en la fe de nuestro Señor Jesucristo, como el Señor Jesucristo lo hizo, dándonos ejemplo manifiesto de cuidarnos como el pastor a sus ovejas. Sigo la lectura. Para que todos juntos, todos los cristianos maduros e inmaduros, a una sola voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano ha sido levantado por Dios del lodo cenagoso en que se encontraba para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos ha dado vida eterna para alabar su bendito nombre. Y Pablo aquí lo expresa con estas palabras, para que alabemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al ser todos juntos siervos de Dios, creciendo de una manera tal que podamos dar testimonio de Dios a las naciones. Así pues, y aquí Pablo hace como un resumen
como una conclusión lógica de sus argumentos, acéptense los unos a los otros, así como somos. No hay cristiano perfecto. Entonces, aceptémonos los unos a los otros como, y pone el ejemplo de nuestro Señor Jesús, como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Vemos que la vida cristiana, toda en su conjunto, deriva, conlleva, termina, finaliza en la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, todas las cosas. Porque Pablo así lo dice anteriormente, que de Él, de Dios, y para Él son todas las cosas. O sea, nosotros, que somos parte de todas esas cosas, somos para la gloria de Dios. Puedo decirles que Cristo vino a servir a los judíos para cumplir las promesas hechas a nuestros antepasados y demostrar así que Dios es fiel a lo que promete. Vino también para que los no judíos o los gentiles alaben o alabemos a Dios por su misericordia, según dice la Escritura. Aquí vamos a encontrar que en el Salmo 18 se dice lo siguiente: por eso te alabaré entre las naciones y cantaré himnos a tu nombre. En otra parte, en Deuteronomio, se nos dice: alégrense naciones con el pueblo de Dios. En el Salmo 117 dice, y en otro lugar, Salmo 117, naciones y pueblos todos, alaben al Señor. Isaías también escribió: brotará la raíz de Jesé, que se levantará para gobernar a las naciones. Esto es, la raíz de Jesé viene siendo el Señor Jesucristo, las cuales estas naciones pondrán en Él, en Cristo, su esperanza. Que Dios, que da esperanza, los llene de alegría y paz a ustedes, que tienen fe en Él, dice Pablo, y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos míos, estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y de todo conocimiento, y que saben aconsejarse unos a otros. Sin embargo, Pablo les dice que les escribe esto para que no se les olvide que deben de continuar de la misma manera en que lo hacen. Pero en esta carta me he atrevido a escribirles francamente sobre algunas cosas para que no las olviden. Lo hago por el encargo que Dios, en su bondad, me ha dado. O sea, el apostolado que Dios le dio a Pablo para los gentiles. Ese encargo que Dios le dio de servir a Cristo Jesús para bien de los que no son judíos, de los gentiles. El servicio sacerdotal que presto, dice Pablo, consiste en anunciar el Evangelio de Dios. Pero aquí no es solamente Pablo el que presta este servicio sacerdotal a la gente, sino también nosotros. Cada cristiano ha recibido de Dios el privilegio de compartir el Santo Evangelio a las demás personas, y además de ser un privilegio, es una obligación. El Señor Jesucristo, en el último capítulo del Evangelio de Mateo, da la orden de ir a todas las naciones y predicar, enseñar el Evangelio a toda criatura, de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con el fin de presentar ante Él, de
de Jesús a los no judíos como ofrenda que le sea grata a Él, santificada por el Espíritu Santo. Tengo razón para gloriarme en Cristo Jesús de mi servicio a Dios, porque no me atrevo a hablar de nada aparte de lo que Cristo mismo ha hecho por medio de mí para llevar a los no judíos a Jesucristo. Esto se ha realizado con palabras y hechos, por el poder de señales y milagros y por el poder del Espíritu de Dios. De esta manera he llevado a buen término el anuncio del Evangelio de Cristo, desde Jerusalén y por todas partes hasta la región de Iliria. Fíjense ustedes cómo Pablo dice que ha llevado de una manera satisfactoria el Evangelio o el mensaje de Dios a todas partes. Y él menciona que esas partes es una gran extensión de tierra. De hecho, gracias a Pablo, nosotros ahora podemos disfrutar del conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, puesto que Pablo, juntamente con otros hermanos, se dedicaron en cuerpo y alma a predicar el Evangelio por todas partes a donde ellos iban. Bendito es el nombre de Dios. Vuelvo a leer entonces este versículo. De esta manera he llevado a buen término el anuncio del Evangelio de Cristo. Y eso es lo que nos invita Pablo a hacer, a llevar el Evangelio de Jesucristo a todo lugar y lograr compartir ese Evangelio de una manera que podamos decir satisfechos. He llevado a buen término el Evangelio de Jesucristo. Sigo la lectura. Pero siempre he procurado anunciar el Evangelio, las buenas noticias, donde nunca antes se había oído hablar de Cristo, para no construir sobre bases puestas por otros. Pablo tenía por norma compartir el Evangelio donde antes no se había escuchado hablar del Señor Jesús. Nosotros que vivimos en una cultura impregnada por el catolicismo y de alguna manera por el conocimiento de Dios, del Señor Jesús y de su Evangelio, es difícil que encontremos un área geográfica donde no se haya oído hablar del Señor Jesucristo, pero nosotros podemos enseñar de una manera correcta, de una manera doctrinalmente sana, el Evangelio de Dios a las personas que ya han escuchado algo y posiblemente de una manera tergiversada el Evangelio del Señor Jesús. Entonces, nuestra misión es prepararnos bien para aclarar dudas, preguntas y dar una explicación correcta, sencilla, a la vez profunda, inteligente a las personas que nos soliciten este conocimiento. Es nuestro deber ir y compartir el Evangelio a todos aquellos que nos rodean. Sigo la lectura. Sino más bien, dice Pablo, como dice la Escritura, y esto está en el libro de Isaías, verán los que nunca habían tenido noticias de Él, entenderán los que nunca habían oído de Él. En Isaías, esta sección habla de que serán reyes y príncipes los que oirán acerca de Jesucristo, que nunca habían escuchado, ahora lo van a oír. Lo vuelvo a leer. Verán los que nunca habían tenido noticias de Él y entenderán los que nunca habían oído de Él. Pero no tan solamente reyes y príncipes, sino todas las personas tienen que escuchar, oír, conocer, entender acerca de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo ya se está terminando para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
No sabemos cuánto tiempo falte y si ese tiempo se pueda medir incluso en años. Pero lo que sí sabemos es que el Señor Jesucristo ya viene pronto. Así dice Juan en el libro de Apocalipsis. Sus últimas palabras es: sí, oh, ven Jesús. Entonces, el Señor Jesucristo ya está a la puerta y nosotros tenemos la obligación y el privilegio, insisto, de compartir el Evangelio a toda criatura, para que vean los que nunca habían tenido noticias de Él, de Jesús, y entiendan los que nunca habían oído de Él. Que Dios te bendiga, querido hermano, y tenemos esa misión. Tenemos que llevarla a cabo, porque hay que recordar que el Señor Jesucristo no vendrá hasta que su santo evangelio sea dado a conocer por todo el mundo a todas las personas. No que todos vayan a creer en Él, sino que todos deben de haber oído de Él. Dios te bendiga. Oremos. Dios y Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu bondad al darnos la vida y al darnos la oportunidad de compartir a toda persona tu santo evangelio. Ayúdanos a prepararnos, ayúdanos a conocer más de ti y ayúdanos a ser valientes para abrir nuestra boca y compartir tu santo evangelio a toda persona. Y así tu nombre sea glorificado en ellos para siempre. Amén. Gracias por estar con nosotros. Te ruego que nos acompañes en Facebook, en YouTube, nos escribas o bien en Telegram o WhatsApp, y te recuerdo que estamos haciendo los estrenos los martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Por favor, comparte estos mensajes con tus amistades, familiares. Nos dará mucho gusto saber que alguien ha venido a las plantas del Señor Jesucristo porque tú les has compartido de estos videos. Dios te bendiga. Muchas gracias.